A manera de introducción, la articulación radiocubital distal es la principal articulación de soporte de la muñeca y representa un desafío del correcto diagnóstico de esta estructura anatómica. Esto es secundario a la combinación de las pequeñas estructuras que se encuentran localizadas a este nivel. Muchos de estos hallazgos patológicos son sutiles y la terminología que se maneja a nivel mundial realmente es muy variable con respecto a los diferentes tipos de lecciones. La articulación en sí es una articulación intrínsecamente inestable y esta tiene varias superficies articulares. Dentro de esas superficies articulares, lo que podemos ver es la escotadura sigmoidea, que no es más que una concavidad que se encuentra en la cortical cubital del radio, y esta sirve de soporte o de apoyo para lo que sería la epífisis cubital distal. A nivel de la epífisis distal del cúbito, también podemos observar una cabeza, o denominada una estructura que la denominan como cabeza, una porción que la denominan como silla, una fóvea y el proceso estiloideo cubital. Esta articulación sirve tanto de apoyo como de soporte y de amortiguación para todos los que son los procesos biomecánicos de la articulación. Y tiene estabilizadores tanto intrínsecos como estabilizadores extrínsecos. Dentro de los estabilizadores intrínsecos, el principal es el fibrocartílago, el complejo de fibrocartílago triangular. Y este tiene la principal función de restringir lo que sería la traslación volar del radio sobre la cabeza cubital. Y está compuesto principalmente por 5 componentes. Estos 5 componentes son el fibrocartílago triangular o disco central, los ligamentos radiocubitales distales, que tienen una porción volar y una porción dorsal, los ligamentos cúbito-carpianos, tanto del hueso semilunar como del hueso piramidal. También tenemos otro componente que es la subvaina del tendón del extensor y el cartílago homólogo. Comenzando a desarrollar cada uno de estos componentes, el disco articular o el fibrocartílago triangular, que es el componente principal del complejo de fibrocartílago. Esta es una estructura cartilaginosa densa que se inserta en el margen cubital de la superficie articular radial, y esta estructura tiene vascularización por esta porción de su inserción radial, y carece de vascularización central y vascularización periférica. Otro de los componentes es de los estabilizadores intrínsecos es el ligamento radiocubital distal. Estos ligamentos son los principales estabilizadores junto con el fibrocartílago y actúan en conjunto para estabilizar lo que es la articulación. Y estos varían su composición o su distribución dependiendo la disposición de la muñeca. Y cada ligamento, tanto en su porción volar como en su porción dorsal, está compuesto por una capa superficial y una capa profunda, que estas capas se dividen en sus componentes dorsales y sus componentes volares. Y estos a su vez están divididos en 2 brazos, un brazo superficial y un brazo profundo, lo que lo hace componer de una estructura de 4 brazos que le confiere estabilidad y que cambian su configuración dependiendo de los movimientos de la muñeca. Acá vemos en imagen de resonancia magnética ponderada en densidad protónica cómo vemos la inserción radial de lo que sería el fibrocartílago, y cómo hay una distribución de una banda proximal, de inserción proximal o de inserción foveal,
y una banda de inserción periférica o inserción estiloidea. Y vemos cómo en la mitad de ellas o entre ellas discurre lo que sería unas vascular que es, según lo que determina el paper, la inserción de las fibras profundas de lo que serían los ligamentos radiocubitales distales. En la tercera imagen, en el diagrama, lo que vemos es la configuración normal de lo que serían las bandas superficiales dibujadas en una tonalidad blanca y las bandas profundas dibujadas en una tonalidad gris, y cómo estas tienen la diferente, adoptan una diferente configuración dependiendo de los movimientos de la muñeca, y vemos cómo en la primera imagen, en la segunda imagen, vemos cómo el brazo, perdón, en pronación, las fibras dorsales superficiales se encuentran extendidas o adoptan una configuración tensa, y las fibras profundas de lo que sería la porción volar adoptan una configuración tensa. Mientras que a nivel de lo que sería la supinación, la superficie, las fibras volares superficiales y las fibras dorsales profundas cambian la configuración y adoptan la posición tensa. Otro de los estabilizadores intrínsecos es el ligamento cúbito-lunar y el ligamento cúbito-piramidal. Realmente estos ligamentos en muchos de los casos son indistinguibles y tienden a verse en las imágenes de resonancia magnética cuando presentan líquido articular o en los estudios de contraste artrográficos. Pero estas fibras volares de los ligamentos cúbito lunar y cúbito piramidal contribuyen intrínsecamente a lo que sería la estabilidad del fibrocartílago. Acá vemos en imágenes de resonancia magnética ponderada en T2 con supresión grasa, y vemos cómo tanto en la imagen A como en la imagen B vemos la distribución de los ligamentos cúbito lunar, en este caso en la imagen A, y vemos cómo más hacia lateral vemos cómo se da la distribución del ligamento cúbito piramidal y cómo estos se insertan en la región volar del fibrocartílago triangular. Y están en una configuración normal sin evidencias de cambios de señal intrasustancial. Y vemos cómo otro de los estabilizadores intrínsecos del fibrocartílago triangular es el tendón y la subvaina del extensor cubital del carpo. Vemos cómo este tendón, el piso de la subvaina del músculo o del tendón extensor cubital del carpo, se funde con el ligamento radiocubital distal y proporciona estabilidad a lo que sería la articulación radiocubital. Vemos cómo en el diagrama y en la imagen de resonancia magnética ponderada en densidad protónica en un plano axial, vemos el compartimiento 6 de los extensores y vemos cómo este tiene un retináculo propio, pero además de poseer un retináculo propio, también tiene una configuración de una subvaina que es la que va a servir de apoyo o de estabilizador para la articulación. Aquí lo podemos ver en imágenes de resonancia magnética, el complejo, digamos, el componente extensor o el compartimento sexto extensor, y vemos cómo se encuentra la subvaina propia para el tendón de este músculo. Dentro de los estabilizadores extrínsecos o el quinto componente de estabilizadores extrínsecos está el menisco homólogo, que su principal función es la amortiguación del hueso piramidal sobre el fibrocartílago triangular, y este normalmente consta o describen en la literatura 4 componentes. Sin embargo, la importancia clínica de este componente del fibrocartílago es realmente controvertida. Acá lo que vemos es en imágenes de resonancia magnética ponderada en densidad protónica a nivel de lo que sería pues la muñeca, muestra cómo este cartílago homólogo está principalmente compuesto de tejido fibroso y tiene una porción lateral vascular
sobre el receso estiloideo y vemos cómo está en íntimo contacto con lo que sería el tendón cubital del carpo. Y vemos cómo también se encuentra en relación directa con lo que sería la fibra distal del fibrocartílago triangular en su inserción estiloidea. Dentro de los estabilizadores extrínsecos, o ya hablando de los estabilizadores extrínsecos, vemos que principalmente son dos. El músculo pronador cuadrado, su principal función es restringir la traslación dorsal del radio en relación al cúbito, y tiene dos porciones, o se han denominado dos cabezas, una porción superficial y una porción profunda, siendo la porción profunda la que se encuentra intrínsecamente relacionado con la estabilización de la articulación. Y otro de los componentes extrínsecos es la membrana interósea, que esta discurre dentro de los bordes óseos internos de lo que sería el radio y el cúbito, y se encarga no solamente de mantener unidos estos segmentos óseos, sino de la estabilización longitudinal de los mismos, y tiene diferentes haces. Tiene un haz oblicuo distal, tiene una banda central y tiene un cordón oblicuo proximal, siendo en el caso de la articulación radiocubital distal, el haz oblicuo distal el principal componente estabilizador. Ya hablando de lo que es la técnica de imágenes, normalmente lo principal, o la principal conducta es la radiografía, y lo que podemos determinar es si existe o no inicialmente una varianza cubital. Normalmente la varianza cubital es el desplazamiento ya sea proximal o distal del cúbito con respecto al radio, y se considera positivo cuando es mayor de 2.5 milímetros, tanto en la región proximal como hacia el desplazamiento distal. Otros que podemos ver en la radiografía son los cambios degenerativos propios de la articulación radiocubital, como los cambios degenerativos propios de las regiones intercarpianas. Y en la radiografía lateral, no solamente podríamos evidenciar lo que sería la mala alineación del carpo, sino que también podemos determinar cómo se encuentra o en qué relación hay respecto al cúbito con respecto al radio. Y esto lo vamos a ver en las radiografías laterales. Normalmente el cúbito no se proyecta más de 2 a 6 milímetros, tanto dorsal como volar con respecto al radio. Un desplazamiento mayor de esta distancia podría ser indicio de una disfunción a este nivel en la articulación. Con respecto a otro método diagnóstico, la ecografía realmente no es fiable para la evaluación del fibrocartílago. La tomografía permite evaluar lo que es la anatomía ósea, y sigue siendo la resonancia la modalidad diagnóstica más sensible para evaluar las estructuras de los tejidos blandos, con una sensibilidad de un 70 hasta un 90%. Y obviamente la arteriografía por resonancia magnética sigue siendo el método de elección con la mayor sensibilidad y especificidad para determinar los diferentes grados o los diferentes tipos de lesiones. Bueno, ya entrando en materia con respecto a las condiciones patológicas, existen tanto condiciones traumáticas como degenerativas, y la clasificación que mayormente se conoce es la clasificación de Palmer. Esta se divide en grado 1 y en grado 2, y lo que básicamente determina cada grado, o o la clasificación de Palmer, es si es de origen traumático o si es de origen degenerativo. La clasificación de origen traumático la dividen en 4, desde grado A hasta grado D. Y acá vemos en el diagrama cómo está graficado todas estas alteraciones. La grado A realmente es una perforación central de lo que es el fibrocartílago triangular. La grado B es una ulción cubital con o sin fractura de la inserción distal o la inserción proximal del fibrocartílago. La grado C
es ya el compromiso que involucran los ligamentos cúbito-piramidal y cúbito-lunar, y la grado D es la avulsión radial del fibrocartílago con o sin fractura de la escotadura sigmoidea. Pero realmente la importancia del informe radiológico radica en la clasificación B y en la clasificación, en la clasificación B y en la clasificación D, ya que estas son más propensas a la inestabilidad radiocarpiana. Normalmente los desgarros aislados de la inserción estiloidea se reparan con sutura artroscópica, mientras que las lesiones avulsivas de la inserción foveal, estas requieren una reinserción de todo el fibrocartílago, y normalmente se utilizan anclajes óseos y perforaciones para poder realizar una correcta funcionalidad del fibrocartílago. Llevando este tipo de lesiones a las que son las imágenes de resonancia, vemos cómo están las clasificaciones. Vemos en la primera imagen, vemos las lesiones tipo 1, que no es más que el desgarro del fibrocartílago, y vemos como en imágenes de resonancia magnética ponderadas en T2, con supresión grasa, en un plano coronal, muestra la perforación franca del fibrocartílago, evidenciando una pérdida de su continuidad con señal hiperintensa en su porción central. En la imagen EB o en la lesión 1B, lo que vemos también en imágenes de resonancia magnética es un desgarro de la fibra estiloidea con significativo edema óseo en su inserción a dicho nivel. Y en la lesión tipo C, también en imágenes tanto coronales como sagitales y en la radiografía lateral, lo que vemos ya es el compromiso del ligamento cúbito lunar o cúbito piramidal, y también en la imagen de radiografía vemos una discreta avulsión de un fragmento óseo del semilunar. Y en las imágenes tipo D, lo que vemos es en imágenes de resonancia magnética también, ponderada en densidad protónica, pero ya este tiene material de contraste. Vemos cómo hay un defecto de llenado del material de contraste del lado radial del fibrocartílago, y vemos como en imágenes axiales vemos cómo hay aumento de la señal o hiperintensidad de lo que sería la parte central o la porción o la inserción radial del fibrocartílago, y esto es claramente sugestivo de lesiones de lesión en su inserción, compatible con un desgarro Palmer tipo D. Dentro de lo que sería la clasificación tipo 2, este tipo de clasificaciones ya hace parte del contexto de los desgarros degenerativos, y generalmente se asocia a una impactación cubital, y se dividen en 5 subtipos. El primero es el tipo A, y es el desgaste del fibrocartílago sin perforación franca. El tipo B es el desgaste del fibrocartílago con o asociado a una condromalacia del semilunar, del piramidal o del hueso cubital. El tipo C es la perforación franca del fibrocartílago con o sin condromalacia de los diferentes segmentos óseos. El tipo D es la perforación del ligamento lunopiramidal, o sea, ya hay compromiso de lo que sería el ligamento, que pueden o no presentarse características de las diferentes lesiones anteriormente descritas. Y el tipo E es cualquiera de los hallazgos mencionados anteriormente, pero ya se asocia signos de artritis cúbito-carpiana. Acá vemos en imágenes de resonancia magnética, todas ponderadas en densidad protónica. Vemos en la primera imagen una lesión Palmer tipo 2A, y vemos cómo se muestra un adelgazamiento de lo que sería el fibrocartílago triangular, asociado a condrosis leve del borde cubital del hueso semilunar y edema subcondral a dicho nivel. En la imagen E2 vemos una lesión Palmer tipo 2C, y lo que vemos es también condrosis del borde cubital
pero ya aquí vemos cómo hay una franca lesión de la banda central del fibrocartílago triangular. Y en la tipo D, también imágenes de resonancia magnética, vemos cómo hay perforación franca del fibrocartílago con pequeños quistes subcondrales del hueso semilunar, y también vemos cómo en su porción distal o en su inserción estiloidea vemos una franca hiperintensidad a dicho nivel, compatible con una lesión Palmer tipo 2D. Otra de las lesiones traumáticas que no menciona la clasificación de Palmer, que realmente tiene varias limitaciones porque aunque no es frecuente encontrar lesiones del fibrocartílago, no es tan frecuente lesiones del fibrocartílago conjuntas, sí se asocian, y estas clasificaciones no están descritas. Y realmente la importancia clínica, como decir si hay inserción, si hay lesión de la inserción foveal o si hay lesión de la inserción estiloidea, no está descrita tampoco en la clasificación de Palmer, lo que se considera realmente como una restricción en la clasificación. Y otras de las lesiones traumáticas es la lesión de Nishikawa, que esta lesión realmente es una avulsión de la inserción capsular o de la porción capsular del dorsal, perdón, de la inserción capsular dorsal del fibrocartílago triangular. Aquí vemos en un diagrama y vemos también en imágenes de resonancia magnética ponderada en densidad protónica, vemos cómo hay una distribución de la cápsula tanto dorsal como de la cápsula volar, y vemos cómo estos tienen tanto inserción como en el hueso semilunar como en el cúbito y en el propio proceso estiloideo. Realmente esta lesión lo que describe es una ruptura abrupta de la inserción dorsal de la cápsula del fibrocartílago, y en imágenes de resonancia magnética lo vemos como, perdón, como edema óseo en la inserción del hueso, en la inserción dorsal del hueso semilunar, y vemos como hay una ruptura abrupta de lo que sería la cápsula del fibrocartílago. Con respecto a la inestabilidad de la articulación radiocubital distal, eh, realmente es un diagnóstico ya sea clínico y radiológico bastante difícil, dado que tan solo 10 grados de rotación de lo que sería una proyección radiográfica eh, pueden cambiar totalmente el diagnóstico y dar falsos positivos. Eh, el concepto como tal de lo que sería la inestabilidad está relacionado con lo que es el desplazamiento del cúbito hacia la región dorsal o hacia la región volar. Entonces se diagnostica como inestabilidad o subluxación dorsal, o inestabilidad o subluxación volar. Esa configuración con respecto a la disposición con la escotadura sigmoidea. Y actualmente la tomografía es el método estándar para evaluar la inestabilidad de la articulación radiocubital, y los enfoques que se realizan realmente es un estudio dinámico utilizando unas cargas netas y realizando varias adquisiciones tomográficas en posición neutra, en posición supina y en pronación. Aquí vemos en las gráficas de unos planos axiales tomográficos a nivel de la articulación radiocubital distal, y en los diferentes movimientos de la articulación, en supinación, en neutro y en pronación, y todas ellas realizadas con una carga neta o un peso neto de aproximadamente 3 a 5 kilogramos. Y vemos cómo hay un desplazamiento que se ve tanto en la posición neutra como en la posición o en pronación del cúbito, un desplazamiento dorsal. Vemos como esta es el tubérculo de Lister, que se encuentra en la región dorsal, y vemos cómo hay un desplazamiento dorsal tanto en pronación como en posición neutra franco de lo que sería la región distal del cúbito, y parcialmente izquierdo, y parcialmente se ve también un desplazamiento de las mismas características, pero en la región distal del cúbito derecho.
Hablando de lo que son las fracturas intra o extraarticulares, pues no es un secreto que esta es la causa más común de inestabilidad a nivel de esta articulación y hay lesiones del fibrocartílago hasta en el 75% de lo que son todas las lesiones o las fracturas intraarticulares del radio distal. Acá traigo de ejemplo, o el paper muestra como ejemplo una fractura de Exelopresti que pues el mecanismo de fractura es la caída con la extensión de la mano y la carga de fuerza se transmite a través de toda la región o toda la porción longitudinal del radio y esta carga de fuerza se traduce en un estallido o en un desplazamiento de lo que es la cabeza del radio o en la inserción proximal del radio y dado a este mecanismo o como consecuencia de este mecanismo hay un desplazamiento proximal de el cúbito distal sobre el radio. ¿Esto en qué se traduce? Acá lo que vemos en la radiografía, pues lo que les acabo de describir y en las imágenes de resonancia magnética, ponderada en densidad protónica, tanto en plano coronal como en un plano en un plano axial, vemos cómo hay una interrupción abrupta a nivel periférico de lo que es el complejo del fibrocartílago triangular. Realmente se pierden algo de la estructura anatómica normal y vemos cómo hay también compromiso del extensor cubital del carpo. Y vemos como en el plano axial vemos una diastasis de la articulación radiocubital distal muy sugestivo de una lesión de la membrana interósea y lo que llama la atención acá es vemos como ya el extensor cubital del carpo se desplaza hacia la región intraarticular y vemos como hay una franca de lesión de la subvaina del tendón muy característico de este tipo de fractura. Dentro de los desgarros traumáticos del tendón, generalmente son lesiones comunes en los jugadores de tenis, los jugadores de golf y los jugadores de rugby. Y este tipo de trastornos van desde la tenosinovitis, las tendinosis y los desgarros traumáticos o degenerativos e inestabilidades tendinosas. Y acá vemos en imágenes de resonancia magnética, tanto en un plano axial como en un plano coronal, cómo hay líquido o disposición de señal hiperintensa dentro de la vaina del tendón y a nivel de lo que sería toda la estructura longitudinal del mismo, característico de los desgarros intrasustanciales a dicho nivel. Y otra de las lesiones de los desgarros traumáticos también son las lesiones de la vaina, de la subvaina del extensor cubital del carpo o extensor carpis ulnaris e inestabilidad a nivel de dicho tendón. Esta lesión en la clínica es rara y normalmente el paciente refiere un chasquido doloroso secundario a algún traumatismo y este chasquido doloroso se exacerba con la rotación del antebrazo. Y aquí vemos en imágenes de resonancia magnética ponderada en densidad protónica en un plano axial, cómo muestra una dislocación cubital y volar del tendón extensor cubital del carpo y no se evidencia o hay pérdida de la configuración anatómica normal de la subvaina de dicho tendón, lo que es claramente sugestivo de una lesión a dicho nivel. Y vemos cómo está el desplazamiento del tendón. Dentro de las condiciones degenerativas está la impactación cubital y la artritis radiocubital distal. La impactación cubital es el síndrome de impactación del lado cubital pues más común y vemos dos imágenes de radiografía y una imagen de resonancia magnética. Este fue un estudio postquirúrgico obviamente y este estudio de resonancia fue realizado un año después posterior a la recuperación. Y vemos cómo hay una fractura diafisaria de radio distal y a nivel del cúbito vemos cómo hay una lesión del Salter Harris con franco desplazamiento del epífisis distal. Posterior a esto, el paciente presentaba dolor marcado a nivel de la muñeca, se le hizo una tomografía, perdón, una resonancia en un plano
coronal, y lo que vemos en las imágenes es una marcada lesión fenosteada de lo que es el borde cubital del radio, y esto con aumento de la señal o hiperintensidad de lo que es la epífisis distal del cúbito, hallazgos claramente subjetivos de impactación cubital. Y ya lo que sería hablando de lo que es la artritis de la articulación, es con respecto a las otras artritis que se presentan a nivel de las diferentes articulaciones, un hallazgo poco común y generalmente se da como consecuencia de artropatía no degenerativa de larga evolución y destrucción del cartílago articular de carácter postraumático. Y aquí vemos en una radiografía frontal y en imágenes de tomografía en planos de reconstrucción coronal, vemos cómo hay cambios significativos de artrosis dado al aumento del espacio articular y a cambios degenerativos con osteofitos en la epífisis distal del radio, y vemos cómo a la paciente, por la persistencia del dolor, se le realizó una artroplastía a dicho nivel un año posterior a la realización de la imagen tomográfica. Buena manera de conclusión, la articulación radiocubital distal es un componente esencial en lo que es toda la movilidad del antebrazo, y tiene una principal función tanto en pronación como en supinación, y realiza una coordinación intrínseca de todo lo que es la coordinación de la muñeca y el codo. Esta articulación tiene una estabilización tanto de estructuras óseas como de estructuras blandas, y se ve claramente afectado por un amplio espectro de entidades patológicas. Y la comprensión pues anatómica y la clasificación y los hallazgos en las imágenes permiten dar pues un diagnóstico preciso de los diferentes tipos de lesiones de la articulación. Bueno, eso es todo, muchas gracias.